Afortunadamente el fútbol te da unas amistades que solo te la puede dar el fútbol. Todo el mundo cuando nace quiere llegar a ser futbolista, ¿no? A lo mejor no se llega donde uno sueña. Yo he impuesto el fútbol a todos, hasta los estudios. Tú eres una persona que decidiste emigrar. Yo me he sentido allí que cuando haces una cosa, te salga o no te salga, pero y ven que de verdad vas por delante y ven que quieres aprender eso mueren por ti. Hay muchas formas de ser jugador y en tu caso lo has disfrutado siempre. Miguel Mota, bienvenidos un día más al abuelo Antonio. Hoy tenemos el placer de recibir a un invitado muy especial. Alguien cuya vida ha sido una verdadera travesía de superación y éxito. Estamos refiriendo a Miguel Mota. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti, porque sabemos que has venido de vacaciones unos días aquí a tu pueblo y al mío, y al de todos los chiclaneros, como es natural. Pero tu trabajo está bastante lejito de aquí, porque tú eres o fuiste una persona que decidiste emigrar, como tantos españoles, a Alemania. Pero no solo para continuar con tu carrera deportiva, sino que también comenzaste de lo más bajo en una empresa y con su determinación y talento lo llevaron a ascender hasta convertirse ahora mismo actualmente en el jefe de la sede de expedición de la misma, ¿no? Cuéntanos qué te pasó para dar ese salto, quién te ayudó, te abrió un poco las puertas. Cuéntanos un poquito. Mira, te podría decir que, vamos, todo lo que, aparte de lo que he conseguido, todo lo que soy es gracias, ¿no? A mis padres, ¿no? Y a la educación que recibí. El fútbol a lo mejor no se llega donde uno sueña. Todo el mundo cuando nace quiere verse con los estadios llenos, quiere llegar a ser futbolista, ¿no? Para que nos entendamos un poco mejor. Afortunadamente el fútbol te da unas amistades que solo te la puede dar el fútbol, ¿eh? Y una de ellas fue todo gracias a José Miguel Caballero, que de hecho nos vemos poquito, hablamos poquito, pero seguro si me escuchas, ¿eh? Sí, además este año he vuelto a firmar en el Chiclana. Sí, ya me enteras, pero vamos, este tiene fútbol para Tiene palabra. los nietos, ¿eh? Cuando los tenga. Y nada, fue un día, me comentó la situación. Era una época también mía de un poquito de altibajo, de qué hago, de esto, en fin. Y yo a esto nunca he tenido miedo, siempre he sido una persona muy independiente. Y también me hacía ilusión irme con él allí y probar. Y allí fuimos. Fuimos con solo 2 botitas de fútbol, ni siquiera espinilleras. Y claro, y con toda la ilusión y todas las ganas, pues no fue fácil, porque está claro que no es fácil, pero con la ayuda de él y ya luego cuando yo ya me formé y me hice fuerte, pues hoy en día aquí estamos. Miguel, la primera diferencia que tuviste de vivir en Alemania comparado con España, ¿fue dura o fue fácil para ti? Yo creo que fue fácil, entre comillas, porque como te digo, tuve a él allí. Entonces, si yo voy para la izquierda y por ahí no es el camino adecuado, estaba él detrás de decirme, Miguel, por ahí no coge partida para tírame para la derecha. Entonces yo siempre le hacía caso. Entonces ahí, luego, cuando te ves en situaciones, firmas por un equipo, te dan la casa en X sitio, luego sí que es verdad que cuando después de todo el trabajo de un día te tumbas en la cama y alguna lagrimilla se cae. Se cae. Porque está claro que tira mucho la tierra, tira mucho la familia, te hace muchas preguntas. Cuando estás en la luz apagada te hace muchas preguntas. ¿Estoy en el lugar adecuado? ¿Qué estoy haciendo? Te das cuenta cuando estás allí que con el paso del tiempo no tienes los amigos que tenías, porque como estás no cuesta dinero. Y hoy en día con las redes sociales pues es mucho todo más fácil, ¿no? Entonces es complicado. Pero luego sale el sol y hay que tirar para adelante. También tu espíritu es un espíritu que querías aventura y que querías también, no solamente el trabajo, porque tu aspiración era futbolística, y te ayudó una cosa a la otra, Sí, claro. ¿verdad? Y difícil tiene que ser, ¿no, Miguel? De pegar un salto de aquí, el Cádiz, de esto, y además, bueno, hablaremos luego del tema de tu carrera deportiva, pero tiene que ser difícil, como tú dices, cuando estás en tu casa o estás para acostarte, esas lágrimas se caen siempre. Siempre, es inevitable. Yo creo que el que diga, a lo mejor uno no llora, yo sé que yo siempre he sido muy llorón, pero yo eso, a mí el fútbol es mi vida y será mi vida, nunca lo voy a negar. Está claro que siempre, Siempre hablar de fútbol te ha encantado, jugar al fútbol más todavía. Siempre. Miguel, yo no sé qué podría tú aconsejar para esas personas que están pensando en ir a vivir a Alemania. ¿Qué país te encontraste y qué país tienes? Porque prácticamente tú estás ahora de vacaciones por Chiclana, pero tu reingreso
de nuevo está claro, ¿verdad? Sí, no, claro. Y esas personas que intentan, porque hay muchos bulos, ¿verdad? En el tema Sí. de Yo los creo que... países o de... Ujú, Es que depende también tu carácter y depende de la gente con que te claro, encuentres, ¿no? claro. También depende de dónde venga, de la educación que te ha dado Tus padres, tu tu familia, familia. o a veces ni necesitas eso. Si eres muy de calle, como siempre he sido yo, ahí hay cosas que se aprenden solo en la calle. Entonces, todo eso en común, digamos que te dice por dónde tirar en la vida, ¿sabes? En Ujú. situaciones difíciles, cómo sales de ahí. Porque está claro, salir fuera te van a dar de vez en cuando unos mazazos en la espalda que Que duele duele. y dices tú, a veces, no es que no me quiero ni levantar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, en el tema de Alemania, la gente está muy equivocada con ese país, ¿vale? Eso es como España. Hay gente aquí más fría que un congelador y gente como, ¿no? Y Alemania tienen el concepto de la persona alemana, gente fría, gente a lo mejor un poquito malaje, gente no sé qué. Pero yo allí, Antonio, yo te puedo decir que yo, si algún día, que no creo, si algún día tuviera que venirme, yo Alemania, eso para mí es, la voy a llevar siempre en mi corazón. Para que tú veas, esos son comentarios que se hacen y que Ujú. hacen mucho daño. Digo por Sí, fuera, sí, en el sentido de que, bueno, gente buena hay en todos lados y gente mala también la hay en claro, todos lados. obviamente. Claro. Entonces también es el espíritu Ujú, de la persona, como en este caso eres ujú, tú, que estaba convencidísimo de que tú te estabas buscando, te estabas ujú. labrando una carrera, no una, dos, Yo me, yo el me, sen- fútbol ujú. y el trabajo, ¿no? Yo me he sentido allí que cuando haces una cosa, te salga o no te salga, pero si ven que de verdad, ven en tu mirada, ¿no? Ven Que que va lo por haces con derecho. corazón y vas por delante y ven que quieres aprender eso mueren por ti. Eso sí, si tú ves que están ahí, no sé, o por detrás o esto, del tirón te dice, mira, lo siento, pero aquí se acabó nuestro camino. Pero allí, lo digo boca llena, allí es el único sitio donde yo me he sentido valorado en todo lo que he hecho. Eso es Aquí no. importante, Descartando obviamente a mi familia, por supuesto. pero aquí no. Allí la verdad que yo siempre lo que he hecho, siempre me he ido a casa con una sonrisa de alguien que me ha dicho dos golpecitos en la espalda, Sí. gracias o mañana te veo, sigue así, enhorabuena, X, llámalo X. Es importante estas aclaraciones porque Ajá. seguro que hay muchos jóvenes que Ujú, quieren buscarse pues, su futuro ujú, y a lo mejor piensan o le llegan temas de otra manera. ujú, En el caso tuyo lo tienes clarísimo, además ya lo has dicho. ujú. Lo tienes No, claro, yo tengo claro, claro. claro, De que hecho, acertaste de pleno, ¿no? vamos, yo siempre estaré agradecido a José Miguel. ¿Eh? Fue unas cositas que te llega a la vida, te lo tienes ahí de amigo y piensa en ti. Porque Hablas con él, sí. es que él es muy difícil. Él es muy difícil. Él no hace falta que le hable, ¿sabes? Él si nos vemos, nos vemos. Pero yo, vamos, él sabe siempre cuando vengo. Él ha ido allí también algunas veces. Pero él es mi amigo y es así. Entonces, aunque lo vea o no lo vea, Ya tú sabes cómo sí, respira y él cómo respiras sí, tú. si yo lo necesitara de algo, Ya está ahí ahí. echaré y viceversa, ¿no? Pero yo es lo que digo, yo siempre lo digo, si yo me hubiera ido mucho antes, muchísimo antes a Alemania, a lo mejor, yo creo que yo hubiera, lo digo sin Hubiera miedo, ¿eh? Yo creo que yo hubiera, a lo mejor en la época de juveniles, yo creo que allí hubiera como llegado. decíamos otro amigo mío, hubiéramos jugado con foco de noche, seguro. Miguel, queremos recordar que Miguel, además de ser jugador, Ujú. también eres entrenador. O Bueno, de los estás. malos, ¿eh? De los malos, Bueno, nunca se sabe. de los malos. Nunca se sabe. Eh, crees tú que es la principal diferencia entre el fútbol alemán y el fútbol español? El fútbol es más el fútbol español. Mira, lo primero es que el fútbol español, nosotros allí somos la envidia. También te voy a decir que Guardiola ha hecho mucho daño. ¿Eh? ¿Sí? Allí ha hecho mucho daño por Guardiola. Y cuando Guardiola llega al Bayern de Múnich arrasando en el Barcelona, y los alemanes no querían sacar ni la Ya. pelota de atrás, ni vamos, ni en pintura. Solo le temblaban las piernas como que. Y hoy en día todos los equipos, da igual qué categoría, te estoy hablando. Ahora mismo se lleva aquí en España cuando han hecho esto, que han hecho muchas ligas. Esto ya estaba en Alemania antes. Mis amigos me preguntaban, Miguel, ¿qué liga estás jugando tú? Y yo me tenía que poner a contar desde la Bundesliga
para atrás, y digo, mira, pues equivale a tercera, equivale a primera andaluza, equivale a segunda B, no lo sé, ¿sabes? Entonces, ahora allí todos los equipos, vamos, de eso, pues yo me acuerdo cuando yo llegué, allí no era, hoy en día todos los equipos la coge el portero, se te abren los centrales y el que no la saque jugar te mete un grito ya al entrenador, ¿sabes? Entonces, la diferencia es más que nada el tema físico. El tema físico. Y el compromiso y la puntualidad. Y la disciplina. Allí no existe un reproche malo. Aquí todo el mundo hemos tenido entrenadores buenos y no quiero decir, vamos a decir menos buenos. Menos bueno. Que no está de acuerdo con sus ideas, que no está. Pero allí, si el entrenador te dice, tírate al agua, te tiran al agua y cuando salen te dice, che, ¿por qué me ha dicho que me tira al agua, tío? ¿Esto qué tiene que ver con él? ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Esa es la mayor diferencia. Respeto, disciplina. Y los entrenadores tienen mucha empatía con el jugador. Te dejan que hable mucho. A lo mejor, mira, mister, allí, pero en el mismo campo, ¿eh? Oye, si hacemos esto, esto y esto. Se queda escuchando un poquito. A lo mejor te dice que sí. ¿O no? Te dice que no. Hay mucha empatía con el jugador. Aquí es más, esta es mi idea y si no te gusta, adiós. Puerta. ¿Llegaste a jugar en el Cádiz? Porque antes hemos mencionado el Cádiz, o jugaste en el Cádiz juvenil. Sí, bueno, yo desde pequeñito estaba en la Salle de toda la vida y me fui a Jerez Deportivo. Jerez Deportivo en esa época estaba la época buena de Jerez. En segunda, subió a primera con era Schuster el entrenador y estuve allí. Y luego estuve hasta... Muy joven, si no me equivoco, sí, Miguel. Claro, joven. Que de hecho, me imagino que me excusará. Ahí es la suerte también de la familia que tengo, ¿no? Me acuerdo mi padre... tenía que, claro, ir a entrenar aquí a Jerez, mi padre no daba viaje. Pero de hecho, siempre le ha gustado mucho. No me acuerdo, tenía una moto y una Zodia. Y teníamos un Peugeot, no me acuerdo, el blanco. No, un Opel Corsa. El Opel Corsa más viejo que había, ese era. Y me acuerdo yo, mi padre, que vendió su Zodia y su moto. Para poder comprarse un Peugeot más bueno, un 306 en azul. Y llevarte. Para poder llevarme en un coche más o menos que él no sufriera que tuviera una avería. De eso. Y todos los días para Jerez, mi padre me acuerdo salir de trabajar, yo llevarme la tarea, me ponía detrás de la bandeja del coche. Hoy en día te ve la policía así. Me ponía allí a hacer la tarea. Y eso, Jerez, otra que sigo hablando con muchos compañeros. Han venido a verme a Alemania, muchos compañeros. Te estoy hablando de infantiles. Estuve hasta infantil de segundo año en Jerez. Una liga muy bonita, infantil jugamos cadete andaluza. Ya era contra el Sevilla, contra el Córdoba. Y de ahí tocó la venita lo que tuvo que tocar, que fue el Cádiz. Ahí empezó fuerte ya el Cádiz con la cantera, estaba empezando las obras de Rosal, la nueva ciudad deportiva. Y claro, ese Cádiz de nosotros, yo me acuerdo que iba este de aquí, iba este de aquí. Era como una selección gaditana. De hecho, ese año... me acuerdo yo que salió la selección gaditana y solo del Cádiz de nosotros podían llevar 4 jugadores, porque si fuera por el seleccionador nos lleva a todos. Porque es que era el mejor de Rota, los mejores de Trebujena, y ahí formamos, que de eso hablo mucho con ellos también, ahí formamos una quinta que eso era espectacular. No habéis perdido el contacto, ¿no? Bueno, aunque con sea... muchos no. Hombre, con algunos sí, pero vamos. Pero tengo... Y de ahí en el Cádiz, pues llegué hasta el Cádiz B. Que ahí tuve el placer, el mejor entrenador que he tenido hasta ahora, un Ángel Oliva. Y ahí en el campo me hice mucho más hombre, digamos. También si jugué con uno... Yo es que Antonio me siento tan afortunado. A mí el que me escucha hablar dice, este tío tiene más pajaritos en la cabeza que... Y el fútbol no te gusta. Pero si yo te digo con quién he jugado y lo que yo he disfrutado, y no me tengo que ir muy lejos, ¿eh? Te llamo el mejor medio centro que he jugado yo, si te digo José Miguel Caballero, que eso para mí es la referencia. Yo a mí me alegra mucho que también lo hayamos recuperado este año. Estuvo hablando conmigo y se lo merece. Después te tiro para Fran Mejía, también. Eso era un espectáculo. Cristian Pezzi por la banda derecha. Es que tenía uno... mucha competitividad. Que le hacía cada uno un caño. Sí. Un caño mío se llevaba cada uno. Pero he aprendido muchísimo. Cada uno lo suyo y yo me siento un afortunado, ¿sabes? Que incluso en categorías inferiores llegaste a ser convocado con la selección andaluza, ¿no? Sí, eso fue una alegría grandísima. Sobre todo para mi familia también.
Mm, ¿Jugaste con alguna estrella que llegó al Mundial? Te puedo decir algunos nombres. Te puedo decir, por ejemplo, Cala. Cala tú Está- también, el Chiclana. No, Cala es el que está en el Cádiz, Sevilla, Ah, sí, Getafe. sí, vale, El Cala, perdón. me acuerdo yo, jugamos contra Castilla y León, Chava Cerio Acenjo de portero. De hecho, el primer partido marqué 2 goles, le metí un gol después y le metí un gol a Acenjo. Eso te lo puedo decir. Y también, bueno, en el Cádiz B estuve con Germán, Germán. central, Buen central, bueno. San Fernando, y de eso lo hemos disfrutado con él en el Granada en primera. Ujú. Eh, Tú eso te pasa por la mente la película y siempre la De tienes, cada ¿verdad? detalle me acuerdo. En cada equipo, en cada vestuario que he estado, en cada entrenador que he tenido, Porque de cada detalle me acuerdo. yo creo que también es porque tú amas el fútbol. Sí, Entonces hay muchas formas sí. de ser jugador. Ujú. Y en tu caso, tú has disfrutado siempre. Sí, Aunque hayas pasado también claro. tu quinario. Sí. Pero te has sobrepuesto por tu naturaleza como Se jugador. podemos Y decir, muy claras las ideas, ¿no, sí, Miguel? se suena feo hecho, pero yo he impuesto el fútbol a todo, hasta los estudios. Suena feo para los, Sí, decirlo no. para los jóvenes, No, pero pero que ha sido demasiado. También he tenido mucho apoyo detrás, ¿no? Pero siempre he tenido esa ilusión, siempre. Da igual dónde he estado. De hecho, incluso ahora cuando juego con 35 años, me creo que va a haber alguien en la grada y, ¿sabes? Que no va a pasar. Pero siempre juego con esa ilusión. Siempre porque juego que digan, que se hable bien de mí. Porque ahora incluso ya tú entrenas a un equipo y juegas A la también, vez, ¿no? sí. A la Allí se vez, lleva ¿no? mucho eso. Se Ajá. lleva mucho. Es importante, ¿no? Yo no sé por qué no aprendemos muchas veces. Es Eh, importante, pero es complicado. es Es complicado. muy complicado. Porque si juegas, no se ve el fútbol bien desde afuera. Entonces tienes que tener un buen segundo y de confianza. Para que digamos que no quieras subirte a tus espaldas. Que tu idea es tu idea y él apoya tu idea. Ujú. Y si son críticas, que sean constructivas, ¿no? Por supuesto que Tiene sí. que tener. Eh, Pero es am, bonito, es bonito. y tú disfrutas, a ti se te ve que es que tú disfrutas. Sí, claro, Disfruta con tu trabajo, disfruta con el deporte, es que yo disfruta puedo con... decir, yo puedo decir que yo lo que he conseguido en la vida. Vale, no hemos llegado a ser futbolistas, ¿no? Como te puedo decir de gente como Germán, por ejemplo, ¿no? Pero yo todo lo que he conseguido y todo lo que tengo, si yo no hubiera jugado a fútbol, yo a lo mejor no sé dónde estaría. Entonces, a lo mejor estoy Ujú. aquí abriendo una zanja o te lo digo de corazón, ¿eh? Te ha abierto las puertas, en una Claro, palabra. claro. Y también lo Y que la te he dicho, mente, y también lo que te he dicho es tener buenas amistades, de que, tener gente que te que te dicen, ayuden. claro, si a mí José Miguel no me dice vente a Alemania. Yo a lo mejor No, no sé, estaría, a lo mejor hubiera seguido en el CONI o hubiera, no lo sé. no lo sabes. En el ámbito familiar, ahora eres padre. Ujú. ¿Cuál es la principal diferencia de su infancia a la tuya? Con tu hijo, Uf, tu niña, que es preciosa además, tiene unos mi ojos niña no. Esa es la única persona que puede decirme que hoy no cambiarte. voy a entrenar. ¿Eh? Para que nos entendamos. Yo es que veo, Antonio, la nueva generación de hoy en día, yo es que la veo muy complicada. Te estoy hablando también en Alemania, ¿eh? Que aquí es igual. ¿Eh? Es igual. Eso, yo veo muy poca gente en la calle jugando al fútbol. Entonces me asusta eso un poco, porque hoy en día hay mucha más tecnología. Claro. Al haber más tecnología sale menos a mejor a la calle, dicen las cosas mediante una conversación de WhatsApp en vez de decirlo a la cara y mirando a los ojos. Eh, en fin, hay, Están comiéndonos. hay mucha diferencia. Yo me acuerdo, bueno, me tenía que buscar a mi madre por la barriada de a ver dónde estoy. Y te iba solo con la pelota y le daba a las ventanas del vecino. Eso hoy en día es que no hay. Tú es casi un futbolero, Es que no hay. no o sea, futbolista, que el balón te ha dominado por encima de todo. No, de todo, siempre. De todo, no, todo, Es espectacular, pero de todo. Miguel, antes de terminar, queremos saber cómo vas a Alemania. Empiezas a trabajar desde lo más bajo, como decíamos, ¿no? Ujú, me tiene. Terminas siendo el jefe de la expedición. Ujú, Actualmente juegas al fútbol en Alemania también. Tú ujú, sigues siendo jugador, ujú, compaginándolo con tu trabajo. ujú. ¿Cómo puedes hacerlo además de atender a tu familia? Hombre, lo primero, digamos, tener una buena
me emociona un poco. No te preocupes. Tener una buena compañera de batalla, digamos. Eso es primordial. En este caso te apoya Mi al máximo. mujer, vamos, eso es, y más ahora junto con mi niña. Yo fui solo, vamos, también una novia, ¿no? Hay que hablar también mucho también de las novias, también es bonito esto. Siempre, Pero siempre han ayudado también. claro, siempre ha ayudado en todo. Positivo o negativo, Han han ayudado. ayudado. Pero surgió de hoy en día la que es mi mujer y sin ella no sería posible mi estabilidad, es la palabra. Yo siempre también he sido muy cabeza loca, yo he sido de... Pero sin ella no hubiera Sí, sido posible. hombre, cuando se tiene una ayuda Sí, en esos momentos sí. que uno no ve, porque o no te das cuenta o no le das la Ujú, importancia que tiene, ujú. eso es fundamental, Eso es lo ¿no? primordial. Eso es lo primordial. Y también te cuento rápido, vamos, yo Sí, empecé, sí, solo fui por el fútbol, tuve la suerte de los dos primeros años, solo viví de solo. fútbol. Te pagaban la casa, me pagaron la escuela de alemán, ya después te dan un cochecito, te llega y te sobra un poco para tú Ahí permitirte tus guardado. gastillos, ¿no? También mis padres siempre me ayudaban mucho, mi abuela, que en paz descanse, siempre todos los meses me Te mandaba mandaba. algo, que la pobre Para se creía niño que estaba allí en la época de esto de los, ¿tú me entiendes? De la de la guerra y guerra. estas cosas. Y nada, y yo empecé una liga como tercera fuerte, digamos, y después te llega un equipo 2 categorías más abajo que te dan un trabajo, mucho más dinero y un trabajo. Fui para allá, ¿no? Estuve lavando coches, pero lavando coches era el mejor también. Lavando coches era el mejor. ¿Eh? Allí, eso sí. Luego de lavacoches, yo fui a otro club, hice amistades con uno, me dice que ya aprendes fuerte alemán, te enseño este oficio, y ya pues me metí en la expedición, una expedición que transporta papel e internacional. Ujú. Y también me ayuda mucho esto de hablar español porque tenemos sede en Valencia, están abriéndola en Madrid, han hecho un complot con Lidl, de los folletos, el papel se lo Claro. almacenamos allí. Y con mucho trabajo, mucha ilusión y mucho amor, hoy en día soy el encargado de la sede de Alemania, vamos. Ujú. Que de hecho Pero, cuando me dieron la noticia ni me lo creía. pero eso es Y tuve indudable. mucho miedo, ¿eh? Sí, Tuve sí, mucho porque no miedo porque sabía es una cómo te cosa iba. nueva, una Claro. responsabilidad muy grande, pero ahí estaba mi mujer que decía, tú tira para adelante, que si te caes, Eso, yo te levanto. eso es fundamental también, que tú Ujú. tengas el apoyo Sí. en el momento que lo necesitas, porque hay veces Ujú. que nuestra mente piensa de una forma y Ujú. se actúa de otra. Es importantísimo Sí. el tener esa familia que tú Ujú. en estos momentos pues tienes. Eh, Tú disfrutas con el fútbol gracias a tu tesón, gracias a tu fuerza, a creer. Porque hay Ujú. mucha gente que juegan por jugar, pero no, tú es Ujú. que sientes lo que estás Sí. haciendo. Hablando nada más se te nota Sí. que eres, además, directo. No vas escondiendo ni dando Que recovecos. eso muchas veces, si fuera así, éramos Te- todos profesionales. Por Muchas veces supuesto. a lo mejor el que más pasa, el que más le da igual, el que no va a entrenar 2 días, a lo mejor llega antes que otro, ¿no? Ujú. Pero yo el consejo que le doy, si la gente hay que salir. Y si tienes esa mínima oportunidad, Aprovechar. para adelante porque merece la pena. Merece la pena. Miguel, pues hemos echado un ratito de charla, del que yo me alegro muchísimo. Nos vimos un día aquí en la Ujú. Peñita y la verdad es que se lo comenté a Álvaro y él dijo, abuelo, hay que traer a Miguel porque eres una persona fiel, eres una persona que hace lo que tú quieres, me refiero en el buen sentido de la palabra. O sea, tú vas Ujú. por una meta y la haces trabajando, luchando, peleando. Y yo siempre te conocí así. Tu padre, que también hablaba con él más veces que contigo, porque claro, tú Es estabas en verdad. Alemania y él estaba aquí. Pero él me ayudaba en el sentido me contaba cómo tú empezabas, cómo tú ibas prosperando poco a poco. La verdad es que tener también un padre y una madre así, Sí, significa muchísimo, ¿no? mucho, mucho. También hay que valer. Sí. Ahora te toca jugar y compartir enseñando a los niños, ¿no? Ujú. Que también es una tarea difícil pero bonita, ¿no, Ujú. Miguel? Sí, es difícil. Es difícil, pero es el reto de la vida, ¿no? Digamos. Ese es el Es reto. el reto de la vida. Y por otro lado, deduzco que tú quizás las canas las pintes en Alemania más que aquí, ¿no? Eh,
por lo que escucho. Si te soy sincero, siempre te tira Tu el tierra. volver, porque a lo mejor dices tú, mira, pues a lo mejor con X menos dinero vives allí y no necesito más. Y esto, lo otro. Pero ya con mi niña Fabiola, Y ahí no. se partió el No, modo. no quiero darle algo que me hubiera gustado tener a mí antes. Según lo que yo he visto, ¿eh? Según mi experiencia, según lo que dicta mi corazón. Y ya la veo que creo que le va a ayudar mucho cuando ella sea grande. Cuando tenga 18 años va a decidir. Si es posible que me... Yo he dicho que estudie turismo, que se vaya al Caribe a Punta Cana y a mí que me lleve. Que a mí no me vaya a dejar allí que hace mucho frío. Pero no, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que de allí me vengo yo, ¿cómo se dice? Jubilado. Ajá. Creo que sí. Pues Miguel, ha sido un placer contar contigo. Desearte lo mejor. Ujú. Te voy a dar Yo lo sé. la mano y después un abrazo. Yo lo sé, Y Antonio. por supuesto que sigas disfrutando. Sí, Que sigas siendo como eres. es lo importante. Porque seguramente que muchas de las personas que nos estén viendo sabrán valorar que no te han regalado nada. Que ha sido trabajo, trabajo y trabajo. Y que eso es bueno para aquel que está indeciso y tú puedes acarrearle esas mijititas de decir, venga, embárcate, que no pasa nada. Y que cuando se va por derecho como tú, las cosas se consiguen. No fácilmente, porque tú, indudablemente, igual que a todas las personas que peleamos y luchamos en esta vida, trabajo nos cuesta y además valoramos más que sea de esa manera, que no te digan, no, te lo hemos regalado. Entonces pensamos que te mereces lo mejor y que, bueno, la próxima vez que venga por Chiclana, vernos aquí y seguir contando lo que más te gusta, Sí. el fútbol y trabajar y tu familia. Viniendo de ti y de vosotros, ya lo sabes. Pues lo dicho, emplazamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestro espacio y que personas como Miguel tienen que triunfar en esta vida. Miguel, muchas Muchas gracias, gracias. Antonio, de corazón.